Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien nos escucha? Todo esto es muy extraño. Estamos solos en una zona muy bizarra. Si alguien escucha esto, haga contacto. Y si estás ahí, no le cambies de canal, porque tu señal será diferente de ahora en adelante. Sean todos bienvenidos a la zona bizarra. Hey, ¿qué tal? Bizarros, bizarras, bienvenidos una vez más a la zona bizarra. Aquí Draco al micrófono, me encuentro una vez más con mi hermano y colega Cero. ¿Qué onda, hermanitos? ¿Cómo están? Esperemos que les guste este podcast que está especialmente para ustedes. El día de hoy tenemos un invitado, nuestro primer invitado en el podcast. Tantas veces les hemos dicho que vamos a invitar gente, que va a venir fulano o merengano, y el día de hoy, por fin, esa promesa se ha cumplido. Tenemos a un amigo muy querido, el señor Eddie. Hola, buenas noches. Nada más una pregunta, o sea, ¿soy el primero porque nadie quiere venir? Exacto, Es correcto. Tú lo has dicho. tu pregunta Ya me respondió sola. Pero esperemos que a partir de que escuchen este podcast y se den cuenta de lo mal que te vamos a tratar, vengan más personas masoquistas al mismo. Exacto. Bueno, ¿de qué vamos a platicar hoy? El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo es la vida de un docente. Aquí nuestro querido amigo Eddie es maestro. ¿Sí eres maestro, verdad? Sí. Ah, ok. Entonces... Bueno. Pero maestro de escuela, maestro de obras públicas. Exactamente, es maestro de obras públicas. Nos va a platicar cómo es que preparan la mezcla desde cero. Ah, perfecto. Algo muy interesante que sin duda... Ajá, Es un maestro. sí. Algo muy interesante que sin duda todo el mundo quiere saber, cómo es que los albañiles preparan su mezcla. Exacto. Para construir casas, ¿no? Resistentes y bonitas y durables. Bueno, es que se informaron. Eso es lo bueno. Sí, así es, así es. La semana pasada era cajero. A partir del día de ayer él decidió que quería dar clases. Entonces ahora De vamos albañilería. a platicar exactamente acerca de este cambio que ha existido en su vida, ¿no? De 360 grados. Y bueno, a ver, mi querido Eddie, ¿cómo fue que pasaste a ser cajero? Yo nunca fui cajero. Fui la caja. No, ya vamos a ser serios. Nuestro auditorio es respetable y exige seriedad, la cual les vamos a dar a partir de este momento. Como habíamos dicho, sí, exactamente, la seriedad es que aquí el hermano Cero está viendo anime en su teléfono mientras nosotros estamos platicando. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Perdón, Así es como nos preparamos muchas veces, Eddie, para poder realizar debates, para poder realizar podcast. Por ejemplo, hablamos hace poco del Día de Muertos, vimos 2 videos en TikTok de 1 minuto y así fue como nos informamos. Pero en Entonces, chinga, sí. ahorita él se está informando para el siguiente tema, ya después en el próximo video sabrán de qué se trata. Pero bueno, en este vamos a platicar bien a bien cómo es la vida de un docente. Entonces, a ver, primero que nada, mi querido Eddie, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo? Yo llevo ejerciendo como docente 8 meses. Ok, dentro de estos 8 meses, digo, a lo mejor no es el tiempo idóneo de alguna persona que lleve, no sé, 20, 30 años en esto, ¿no? Y pueda tener más experiencias que contar o tal, pero bueno, 8 meses son más que suficientes, es un buen tiempo. Primero que nada, a partir de que tú te gradúas, ¿sí sientes que este trabajo ha cumplido las expectativas que tenías en un principio cuando estabas terminando la carrera? Bueno, yo voy a contestar con total sinceridad. Por favor. Honestamente, cuando yo terminé la carrera no estaba muy emocionado por ser docente, ya que cuando pues hice mis prácticas y mi servicio, tuve malas experiencias como docente. Yo planteaba mi futuro como pedagogo hacia recursos humanos, pero se presenta la oportunidad de trabajar ya dentro de una escuela privada, y pues sí cumplió algunas expectativas, pero por desgracia, como sabrás, hubo una pandemia. Entonces no fue como que el momento ideal para ejercer, casual, ¿no? Que se te atraviesa una pandemia. Sí, o sea, muy común, o sea, vas caminando por la calle y todos tosen, o sea, común. Sí, claro. Oye, a ver, me llama la atención una de estas experiencias que dices que fueron negativas mientras estabas ejerciendo prácticas y tal. ¿Alguna así que recuerdes que digas, mira, esta fue la peor o de las peores que te ocurrieron? Bueno, yo cuando hice mi servicio,
lo hice en una secundaria. Dimos un ligero curso para los alumnos de tercer grado de secundaria, para brindarles ahora sí que un ligero apoyo para saber qué quieren estudiar al futuro. Una de las malas experiencias que se nos quedó grabada a una compañera y a mí fue que justo en ese momento donde hablamos con uno de estos alumnos, ese alumno fue como decirnos: todo su trabajo no nos sirve a nosotros. Entonces fue así como de, o sea, entiendo que tú en este momento no te sientas como con la capacidad de elegir qué quieres en el futuro, ¿no? Pero sí como que llega un punto en el que piensas: ¿y si estoy haciendo mal mi trabajo? ¿Y si no le llego a las personas, a los alumnos? O sea, llega un punto donde dices: mi trabajo es llegarle a los alumnos, mi trabajo es aclararle la mente a los alumnos, no simplemente darles una clase y ya. Entonces cuando ya lo ves más como una vocación que como una simple forma de generar dinero, es cuando te das cuenta que a lo mejor tú no estás hecho para eso realmente. O a lo mejor te falta... Perdón, Manuel, ¿qué decías? De hecho, me da mucha curiosidad también igual al saber. Perdón por la pregunta. Ya sabía que ibas a hacer otra. No, pero ahorita también estaba viendo, al momento de que tú tienes que ser esa base para los chicos que deben de enfrentar un mundo, podemos decirlo. ¿Qué hiciste para que pudieran, digamos, ellos te pudieran entender? Digamos, ¿sabes qué? Mira, tengo esto y necesito que tú puedas asimilarlo. Para revertir esa situación. Exactamente, digamos, ¿no? ¿Cómo hiciste para revertir esa situación? Sí, bueno, este alumno no, obviamente por situaciones no puedo decir nombres ni nada al respecto. Puedes ponerle Panchito, no hay pero, problema. ajá, digamos que el alumno Juan tuvo una... Juan, sabemos dónde vives y vamos a ir por ti. El alumno Juan... No será hoy, no será mañana, pero iremos por ti. Bueno, el alumno Juan, como sabrán nosotros, no voy a decir dirección. Ya, obviamente, no, claro. En un futuro sí, pero... Tal vez, pero ahorita, dígale. Cuenta. Hay una carretera que está pegada a la secundaria. El alumno Juan se subió a los camiones a asaltar. Entonces yo me enteré debido a que varios de sus compañeros me platicaron la situación con él. Cómo es que nosotros intentamos llegar a él va más allá del simple hecho de soy tu maestro y me tienes que obedecer. Ya entra ahí el hecho de, ¿sabes qué? Vamos a tratar de ponernos en tu lugar, comprender por qué estás haciendo estas acciones, porque a final de cuentas nosotros no podemos decir o ir con un policía y decir, ¿sabes qué? Él está asaltando, porque pues son temas que no nos incumbe como docentes. Pero sí es ponernos un poco en contexto de lo que está pasando fuera de la institución, para entender por qué los alumnos se comportan así y poder trabajar con ellos. O sea, hacerla de psicólogo prácticamente. Básicamente. Ok, ahora, una vez que tú te enteras de que este alumno pues hace cosas ilegales e incurre en estas prácticas, ¿cuál es la estrategia a seguir como para intentar que retome el buen camino, por así decirlo? Porque muchas veces, no lo puedes a lo mejor denunciar como dices, pero sí me llama la atención esta cuestión, porque cuando yo iba en la primaria, a un compañero le encontraron una pistola. No sabían, teníamos 12 años, ¿no? No sabíamos si este compañero se dedicaba a asaltar o no lo hacía, porque era un niño prácticamente, pero pues nos llama la atención esa situación. Se resolvió de una forma, al parecer, un tanto pacífica, porque la pistola igual y no era de él y no sé qué tanto pasó. Pero, ¿cuál es la estrategia a seguir para ustedes una vez que se enteran de esto, para intentar que el alumno retome el camino correcto? Ok, o sea, como protocolo tienes que ir a dirección, a orientación, y básicamente decirle a los directivos o a tus superiores, ¿sabes qué está pasando esto con el alumno? Y pues ellos van a actuar ya de manera más, digamos, coherente, concreta, a lo que está escrito en las reglas. Pero en cuanto a nosotros como docentes, al menos lo que una docente mía nos dio a entender, siempre nos lo dejó muy en claro. Siempre hay que buscar la forma de darle a entender a ese alumno que no está solo, ¿sí? Porque la mayoría de veces todos estos problemas, no siempre, porque a veces sí ya va más allá de un trastorno o algo por el estilo, pero la mayoría de veces todo eso que hacen son llamadas de atención.
para que pues es esta atención que no se les brinda en el hogar, que tal vez su familia los trata de una forma indebida. En este caso, el alumno Juan, nos enteramos poco después, cuando hubo una junta, que los padres de familia del alumno Juan no fueron ni siquiera a la junta, que era donde se les entregaba el manual de vocación para hacer su examen hacia el grado superior. Entonces es cuando uno se percata de que a lo mejor este alumno hace todo esto porque necesita pues, que alguien esté ahí para orientarlo, más que el hecho de decirle, ¿sabes qué? Tienes que estudiar matemáticas o tienes que estudiar español. Es decirle, ¿sabes qué? O sea, tienes no a un amigo, pero sí a alguien que te va a escuchar y que tal vez te puede ir aconsejando. Ok, ahora, bueno, esto es parte del sonido ambiental, ya saben que tenemos para ustedes. Para agarrar a Juan. Vienen por Juan, exactamente. También te quería preguntar, más o menos, porque bueno, ya dijimos que vamos a ir por Juan, pero no quiero ir por el camino donde él asalta, entonces prefiero llegar por otro lado, ¿no? Ahorita nos dices cómo llegar, pero bueno, ya hablando en serio, una vez que tú haces esta estrategia, digamos, para poder llegar con él y prosiguen con esos pasos a seguir, ¿qué resultados obtuvieron? Cuando nosotros hablamos con Juan, Juan tuvo una actitud muy negativa al principio, se burlaba de nosotros como docentes, nos decía que todo lo que hacíamos era tonto, que no valía la pena, que esta persona pues simplemente no le interesaba lo que nosotros hiciéramos. Entonces, cuando por fin hablamos con él y realizamos esta serie de pasos para ir entendiendo un poco más a Juan, él se abre un poco más y sí tuvo un resultado. Hasta el día de hoy no sé qué habrá pasado con él realmente, pero en su momento sí lo vimos ya un poco más aplicado para las matemáticas. Entonces Juan demostró ya más estabilidad, y ahí en la misma escuela, en la secundaria, había un profesor de biología que también a él se los dejó muy claro. Con él podían contar, podían platicar, podían hablar, pero nunca iba a ser su amigo. Entonces creo yo que eso también aportó mucho a que él entendiera el mensaje que le quisimos dar en ese momento, para que dejara de comportarse así. Ok. Ahora, el profesor de biología que le dijo, puedes hablar conmigo y todo, pero nunca voy a ser tu amigo, simplemente era como parte, me imagino, de estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para quizá brindarte una solución a algún problema que puedas tener, pero sin llegar a tener una relación personal que se pueda llegar a prestar a que creas que porque nos hablamos bien te voy a subir la calificación, te voy a exentar o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Este profesor, lo recuerdo mucho una vez. Yo estuve en sus clases viendo cómo las daba. Todo el tiempo eran juegos con sus alumnos y, o sea, se la pasaba muy divertido en la clase. Para hacer una clase teórica como biología era muy, muy entretenida. Pero cuando los alumnos empezaron a comportarse un poco más, digamos que extrovertidos, el profesor les dijo: primera llamada. Siguieron con su cotorreo. Segunda llamada, y les dijo muy claro: ustedes ya saben que yo no soy su amigo. Si nos gusta estar en el desmadre, si nos gusta platicar, si nos gusta pues ser, ahora sí que cotorrear. Pero la tercera llamada ya saben lo que significa. Justo cuando dijo eso, todos calladitos, todos sentados, y ya nadie habló. Entonces yo sí me quedé con ganas de saber qué era esa. El maestro con su cinturón en la mano, ¿no? Casi, o sea. No, yo sí me quedé con ganas de saber qué era esa famosa tercera llamada. Yo digo que fue con el famoso reglazo. Eso era lo más efectivo en esos tiempos. Sí, me imagino que sí. Ahora, ok. Una vez que pasó esta situación, ¿qué fue lo que tú hiciste para revertir también el hecho que te dijeran que a lo mejor no les importaba lo que tú hacías, o que tú te sintieras menospreciado en cuestión de tu trabajo? ¿Cómo fue que retomaste esa parte y qué estrategia llevaste a cabo para decir, bueno, ok, en este momento no te importa lo que yo hago, no te interesa o sientes que no vale la pena?
pero a partir de ahora voy a trabajar en esto para que sientas que sí lo vale. O sea, eso cambió para nosotros justo en el momento donde vimos que él cambió su comportamiento cuando ya hablamos con él. Cuando le dijimos que, o sea, que no estaba solo, que podría contar con nosotros, que empezó a actuar más en matemáticas y en sus materias. Pero donde se nos reforzó más fue en una práctica que hicimos con un libro gigante. La Biblia le dicen, ¿no? Algo así. Era un libro interactivo para niños de primaria. Interactuamos con tres grupos diferentes y los tres encantados con ese libro. Entonces cuando interactuamos con estos grupos, encantados. Y fue ahí donde recuperamos ya como que la confianza de que estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Perfecto. Entonces, ¿sentiste una satisfacción al poder ayudar a este chico? Sí sentí ya después esa sensación de que estábamos haciendo algo bien, aunque nunca pudimos platicar con él qué es lo que quería para un futuro. Porque cuando lo decíamos salía con la típica bromita de quiero ser narco, quiero vender droga, quiero... Entonces... A lo mejor no era tan broma para él, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe? O sea, entre broma y broma, la verdad se asoma. Pero mira, a final de cuentas tú te quedaste con la satisfacción de saber que hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. Y aparte de todo, me imagino te queda como experiencia para un futuro cuando tengas un caso similar. Sí. Porque si te vas a dedicar a esto, eventualmente va a surgir algo así. Y entonces ya vas a saber de antemano cómo actuar, ¿no? Más o menos. Sí. Eso es bueno. Pues vámonos ahora a algo así también igual con el tema escolar. Y pues vamos a... Yo tengo una duda. Yo sé que hay muchas escuelas y que van a contar muchas historias, ¿no? Cualquier XY. Aquí la pregunta es, ¿tú has tenido algo así que haya sido inusual en la escuela en las que has estado? Bueno, la que has estado, o sea, con respecto a si has tenido algo paranormal. Como docente no, como alumno sí. ¿Cómo qué te ha pasado? En CEDVA estábamos en el baño un amigo y yo y dijimos, bueno, es el baño de enfermería. Ahí se cuentan los rumores de que había un fantasma. De hecho, un profesor nos enseñó una foto donde sí se veía un fantasma cuando se tomó la foto con dos de sus alumnas que se habían graduado. Justo cuando se toma la foto, atrás se ve como una cara sonriente. Se contaban los rumores que cuando CEDVA empezó, una chica de enfermería se había suicidado ahí, se había aventado. Entonces se rumoreaba que la famosa fantasma de ahí era ella. Entonces nosotros pues realmente no creíamos en eso. Cuando empezamos a ir en el QUIM de enfermería a tomar clases nosotros, nos metimos al baño y eran aproximadamente las 2 de la tarde. Para esas horas ya estaba así. No hay nada de gente, obviamente. Es muy poca gente la que hay. O sea, hay uno que otro curso, uno que otro salón, pero los pasillos y la mayoría de todo el lugar está vacío. Solo. Entonces nos metimos, mi compañero que se llama José y yo, cada quien a un baño. Nos metimos cada quien a un baño y todo normal. Y de momento la puerta del baño se cerró. Justo cuando se cierra, pues los dos nos quedamos así de, que fue el otro güey, ¿no? O sea, yo pensé fue el otro güey y él también dijo, ay, fue el pinche Eddie. Entonces, cuando yo salgo del baño, digo, pinche José, ahora sí te mamaste. Dije, me sacaste un pedo. Y me dice, güey, yo todavía estoy aquí en el baño. Fue el mejor lugar en donde se pudo haber sacado. Sí. Entonces le digo, no mames, ¿es neta? Sí. Cuando intentamos abrir la puerta, se apagaron las luces del baño. Bueno, y nosotros, pues ahí sí ya fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Algo malo está pasando aquí. Intentamos abrir la puerta y no se abrió. Entonces nada más tocamos varias veces hasta que nos abrió una de intendencia y nos dijo que por qué habíamos cerrado la puerta. Si no se puede, o sea, abrir por adentro porque tiene un ligero problema la chapa. Y nosotros así como es que nosotros no la cerramos. Y dice la intendencia, es que yo estaba barriendo el pasillo y nadie pasó por aquí. Entonces fue así como de, ¡a la madre! Sí. O sea que realmente tuvieron como que, o sea, no vieron a la presencia, pero sí les tocó ese susto. Sí, exactamente. No, eso estuvo bueno. Pero fue el lugar propicio para que le sacara un pedo. Exactamente. Qué irónico, ¿no? De la vida. La verdad es que sí.
Bueno, ahora a ver, hay mucho de este tema por hablar, pero también me interesa saber un poquito. Tú como docente, ya que estás ejerciendo, más o menos uno cuando es chico y va a la escuela, piensa que el trabajo del maestro simplemente es llegar, dar un dictado tal vez, o explicar algún tema y se acabó su trabajo, ¿no? Pero obviamente detrás de todo esto conlleva muchas horas de estudio de estar viendo qué tema es el que vas a exponer, cómo lo vas a decir, de qué forma es atractiva, me imagino, para los alumnos, etcétera, ¿no? Más o menos como cuánto tiempo te lleva preparar una clase. Dependiendo. Cuando tú eres maestro primerizo, obviamente sí toma su tiempo para realizar una planeación, estudiar, ver qué enseñar, cómo enseñar, qué es lo que vas a ponerle a tus alumnos, porque obviamente tú como docente puedes decirle, y hay miles de docentes que hacen esto de, ¿saben qué? Hagan este resumen y listo. Pero si tú quieres llegar realmente a los alumnos, no puedes decir nada más, hagan este resumen y listo. Yo me quedé con una espinita, y esto nada más como un punto. Yo me quedé con una espinita de un docente que tuve en la secundaria que nos ponía a resumir monografías y nos decía, resúmanla y con esto los evalúo, y resúmanla y con esto los evalúo. Llegó un punto donde nosotros dijimos, a ver si sí es cierto que lee los resúmenes que hacemos. Entonces nosotros empezamos con que el día de la independencia fue el 15 de septiembre, cuando el jefe maestro llegó con Goku a atacar al inquisidor para realizar algunas acciones de destrozo del Halo. O sea, esa fue nuestra historia. Hicimos una historia donde intervinieron hasta los cantantes de Mago de Oz. Excelente historia, déjenme decirle que podría ser una excelente película si alguien la leyera. Fue de 3 páginas. El profesor nos evaluó y nos puso más un punto por haber hecho 3 páginas de una monografía. Jamás leyó lo que escribimos. O a lo mejor sí, por eso les puso el 10 más un punto, ¿no? A lo mejor dijo, de aquí lo llevo a una productora y... Entonces, yo me quedé con esa espinita, y fue cuando entendí que si yo quiero enseñarle a un alumno es prepararse realmente, no nada más decir estudia esto y punto. Entonces, cuando se tratan de temas que tal vez son muy pesados, lo mejor es prepararse. No sé, yo me tardo aproximadamente 4 o 5 horas en realizar una buena planeación para los alumnos. Por desgracia, hay muchas reglas en las instituciones, dependiendo del método de estudio que se utilice. El más común ya actual en México es el método Montessori, que es poder interactuar con el alumno y todo su entorno. Pero obviamente por reglas de seguridad y cosas por el estilo no pueden realmente hacer eso. ¿Sí? Entonces te ponen muchas limitantes. Pero yo tuve un profesor en CEDVA que me dio el mejor consejo de mi vida. Me dijo, cuando tú estés dando clases en un aula, grábate esto: tú hazte todas las planeaciones que te pidan, como te las pidan, y cuando estés dentro del salón, pásatela por los huevos. Pásate todas esas planeaciones por los huevos, dice, porque tú vas a encontrar la forma de la que tus alumnos entiendan. Entonces, el tiempo para realizar una clase lleva a veces 1 hora, a veces media hora, a veces 5 horas, dependiendo mucho de lo que quieras hacer con tus alumnos. De cuál es el tema a tratar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, este docente, que es mi mayor inspiración como docente, él me dijo, me platicó una vez que el sobrino de un gobernador del Estado de México llegó con el gobernador a la escuela donde él daba clases. Esta escuela era muy recta, muy firme, básicamente una escuela de ricos. Entonces comprenden cómo son ahí. Este profesor era muy hiperactivo. Era el único profesor de toda la institución que ponía a sus alumnos a jugar, que los dejaba estar en el piso, pintar, o sea, recargarse en las paredes. O sea, los dejaba ser niños.
Entonces, cuando este alumno, cuando el gobernador, no digo nombres, Claro, en efecto. el gobernador llega con su gaviota, con su familiar, con su sobrino, llega y le dice, es que el director de esta institución es de renombre, utilizamos métodos de Díaz Barriga, utilizamos todo. Entonces, el profesor normalmente cuando sabía que los directivos pasaban a los pasillos, llegaban y cuando un director se acercaba, todos sentaditos y nos quedamos así de lo que se van los directivos. Pero ese día no se avisó ya que llegó el gobernador. Entonces justo cuando pasa, el niño encantado porque vio justo el salón donde estaba mi profesor, donde todos los niños estaban jugando, y le dijo el niño, es que en esta escuela sí me dejan ser libre. Entonces ahí es cuando te percatas de que no todo lo que te dicen los jefes, no todo lo que te dice el gobierno de tienes que enseñar esto, es realmente lo que tú tienes que planear. El sobrino de este gobernador se quedó en la institución precisamente por el profesor. Oye, y lo que pasa es que, me imagino que a lo mejor desde el gobierno, desde los jefes, no sé, te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, porque ellos creen que es lo correcto, pero al final de cuentas eres tú quien convive día a día con los alumnos, quien los conoce, quien sabe cuál es el mejor método para que ellos entiendan, ¿no? Sí. Si tú lo haces tal cual ellos te lo dicen, a lo mejor corres el riesgo que para los niños sea muy aburrido, que no lo entiendan, o que simplemente no capten nada, y la finalidad pues obviamente es que aprendan. Entonces igual cuando tú te das cuenta cuál es el camino a seguir con ellos, entonces por eso el maestro fue lo que te dijo, ¿no? Tú pásatelo por ahí mero, y tú encuentras, a final de cuentas, digamos, tu camino para llevar a cabo este aprendizaje con los niños. Sí, efectivamente, o sea, como deben de entender, ¿no? Un niño es un mundo totalmente diferente. Claro. O sea, no todos los niños van a pensar lo mismo, no todos los niños van a actuar igual, no todos los niños viven en la misma casa, no todos los niños aprenden lo mismo. Entonces, tienes que entender que hacer una planeación en una escuela privada a una escuela pública también hay mucha diferencia, mucho peso. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una escuela privada, el grupo consta de a veces hasta un máximo de 25 alumnos. Trabajar con 25 alumnos es sencillo, pero te vas a una escuela pública, una escuela de gobierno, son casi 60 alumnos. No puedes dedicarle más de un minuto a un alumno porque se acaba tu clase. Uh-huh. Entonces ahí es cuando también ya entran los dilemas de qué hacer y qué no hacer en mi planeación. Entonces también por eso afecta mucho el tiempo de organización de tu clase. Ok, ahora también yo tengo una pregunta. Y perdón, hermano, que esté absorbiendo todo el podcast. No te preocupes, de hecho tú dale, porque estás interesado en esto. Ajá, una pregunta que yo desde chico siempre tenía. ¿Por qué los maestros preguntan, por lo general en los exámenes, o los temas más difíciles, o los temas en donde llegaron y dijeron, háganme un resumen de esto, y en eso se basa tu examen, cuando no fue la clase que ellos dieron? No sé si tú hagas estas prácticas, o tuviste maestros que la hicieran y también te cayeron mal, pero ¿por qué muchas veces hacen ese tipo de cosas? Simplemente es, la mayoría de veces que se hace esto, si el docente no es dedicado, pasa el hecho de que hagan el resumen y tal. Entonces, muchas veces los exámenes en escuelas públicas, los directivos son los que te hacen escribir ese examen conforme a lo que a ellos les interesa. Tienes que entender que las escuelas están hechas para ser entes sociales funcionales. En este caso, si para mí en 2020 como gobernador, como presidente, me interesa que salgan ingenieros, los voy a poner a estudiar más matemáticas, los voy a poner a estudiar menos, digamos, pensamiento crítico, para que simplemente sean mis robots sociales. Entonces, el gobierno mismo es el que dice, ¿sabes qué? Necesito que me refuerces, no sé, en matemáticas. Digamos que necesito que me refuerces con los alumnos de primaria divisiones, multiplicaciones, sumas y restas, fracciones. Entonces, obviamente, tú como docente debes decir, bueno, si esto es lo que me están pidiendo, esto se los voy a enseñar. Pero si yo como docente digo, ay, con que me paguen no me importa que aprendan,
Entonces llega el punto en donde, la división es así y listo. Y luego te toca hacer el examen con 10 divisiones y tú así como de, es que a mí nada me lo enseñaron con un dígito y aquí ya vienen 3 o 4. Pero eso es lo que le está pidiendo el gobierno. Y a lo mejor cuando te lo enseñaron nada más fue, no sé, a lo mejor ni media hora de una clase que le dedicaron a eso y todo el semestre fue de algo distinto, ¿no? Exactamente. Pero eso también ya entra mucho en la desorganización de los docentes. Hay docentes muy, digamos que ya con mucha experiencia, digamos 20, 15 años de experiencia, donde ya se aburrieron realmente de dar clases. Entonces ya todo lo hacen igual y no se adaptan a lo que necesitan los grupos. Entonces llega un punto donde los docentes dicen, bueno, en mi examen me están pidiendo que hable de fracciones. Estas fracciones las vi con 15 grupos, 15 años diferentes. Lo mismo se los pongo. Pero a lo mejor el gobierno ya está pidiendo fracciones de otra forma de enseñanza. Pero pues como yo ya enseñé 15 años, no, el gobierno no me va a venir a enseñar. La mayoría dice eso. Entonces pues no les importa adaptarse. Aquí el maestro soy yo. Exactamente. Le imponen sus propias reglas y dicen, ¿sabes qué? Así vamos a hacer las cosas, a mí nadie me dice nada, además hago lo que yo quiera en la escuela y así va a ser siempre. De hecho ha habido muchos casos así en esos tipos, ¿no? Sí, bastantes. Por ejemplo, yo con algunos alumnos que tuve, como sabrán ustedes que me conocen, soy pues fanático de los videojuegos. Y varios de mis alumnos me platican, no sé, que juegan Smash, que juegan Fortnite, que juegan, y pues con eso mismo nos agarramos, ¿sabes qué? En Smash utilizas tantas vidas y te mueves así, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa si te caes 3 veces? No, pues pierdo 3 vidas. Bueno, pues vamos a hacer esta división, ¿ok? O sea, pero tienes que buscar la forma de llegar a ellos de una forma que les interese, no simplemente decir, así se hacen las divisiones y punto. Porque que realmente capten el mensaje. Exactamente. Yo estoy dando una regularización a un alumno que le cuesta mucho español y matemáticas. Le estoy enseñando lo que es un protagonista, un antagonista, un personaje secundario. Normalmente eso te lo tratan de enseñar con Blancanieves, con La Bella y la Bestia, y son cuentos que sí, los niños los han visto. Pero seamos realistas, en la actualidad hay otras formas de enseñárselo. Yo a él se lo enseñé con los Vengadores. Le gustan mucho los superhéroes. Le dije, bueno, ¿quién es el personaje principal? Iron Man. Técnicamente sí es el principal, pero hay más, ¿no? Sí, el Capitán América, ok. ¿Y quién es el personaje antagonista? Te explico. El antagonista es aquella persona que tiene las ideas contrarias del protagonista. Thanos. Sí, Thanos es el antagonista. ¿Y quién es un personaje secundario? ¿Spider-Man? Sí, Spider-Man, porque no sale todo el tiempo, no es principal en la historia. Y se le quedó grabado. Pero es porque necesitas darle ese interés, no simplemente hablar y ya. En pocas palabras, como tú lo habías dicho, los tiempos cambian. Y obviamente tú te adaptaste demasiado a una forma para poder enseñarle a este chico. Como tú bien lo explicabas, los Vengadores. Ahora en estos casos, como tú me lo mencionas, igual con las matemáticas, videojuegos, que el Smash, divisiones, eso te ayuda demasiado. ¿Has tenido algún inconveniente con algún chico para tratar de enseñarle de esa manera o te las has ingeniado? Me las he ingeniado porque la mayoría cuando inicias las clases, pues es conveniente preguntarles qué les gusta, pero no simplemente para que se sientan cómodos, sino porque tú conoces ya a tus alumnos poco a poco. Hay alumnos que les gusta el inglés. Déjame decirte que hay alumnos por parte de mi hermano que tienen ahorita reconocimientos ya de Cambridge, y estamos hablando de niños de 8 años. Bastante jóvenes entonces. Y es, o sea, sorprendente todo lo que pueden llegar a hacer los niños si los impulsas, ¿ok? Pero hay inconvenientes de niños que para su edad no interactúan o no actúan de forma debida, como es un alumno, en este caso no fue mío, fue de mi hermano, que decía que él siempre llegaba con sueño a las clases porque en las noches salía a pelear con vampiros. Okay. O sea, para un niño jugar con la imaginación es sano, pero para un niño de 8 años ya no debe de jugar tanto con la imaginación. Entonces, estamos hablando
de que hay un desinterés por parte de su familia hacia él y necesita llamar atención de sus compañeros y de ciertas personas, que en este caso el docente, para que él se sienta reconfortado y motivado, ¿no? Y déjeme decirle que ese alumno, o sea, fuera de eso, tiene un talento increíble para la música, pero como sus papás nunca están con él, la mamá le dedica más tiempo al bebé, el papá le dedica más tiempo a su trabajo, la abuelita es quien lo cuida y su abuelita se enfermó de COVID. O sea, hubo muchas cosas que afectaron al niño. Y en este caso, ahorita tú lo estás apoyando de esta manera. Mi hermano. Y tu hermano lo está apoyando. ¿Y esto entonces estás tratando de sacar sus talentos naturales? Mi hermano se pone a tocar guitarra con él. Eso es bueno, porque realmente si alguien tiene un talento nato que realmente pueda sobresalir, o normalmente va a decir, no, bueno, al día que lo veamos otra vez, puede ser ya un gran compositor, músico, cantante, etcétera. Pero es cuestión de motivar. Es que sabes también qué pasa. Hay personas, como tú dices, ¿no? Ya vienen con un talento. Y cuando ya reconoces este talento, se trata de impulsarlo y de motivarlo para que siga creciendo en ese ámbito. Efectivamente. Y a lo mejor este niño ya tiene claro desde ahorita que quiere ser cantante, compositor, músico, qué sé yo, en un futuro, pero va enfocado ya hacia ese rubro. A mí me pasó, por ejemplo, que yo salí de la secundaria y yo no sabía qué quería hacer. De hecho, nadie. Sí, o sea, bueno, creo que es muy común, ¿no? Que sales y dices, todavía no sé qué es lo que quiero hacer, no sé a dónde me voy a enfocar, no sé realmente cuál es el talento que tengo o el mejor de ellos. Y pues son pocos realmente los que sí tienen como que ese don desde chiquitos que ya sabes hacia dónde van enfocados. Venos a nosotros que estamos haciendo ahorita videos de YouTube. Pues no sabíamos qué hacer y ahora estamos haciendo esto. Básicamente. Hay una experiencia, no recuerdo el autor que platicaba. Este autor es muy reconocido en el ámbito educativo porque él habla mucho de cómo tratar a un niño, pero no tratarlo en el sentido de ay, es que eres muy bueno, eres un buen hijo. No. Él contó que su padre le mostró una afectividad muy diferente a lo que veía con sus compañeros. Él cuenta que él de chiquito quería ser futbolista, pero era muy mal jugador. Y su padre, en lugar de decirle, no, es que tienes que mejorar, le decía, eres muy buen jugador de fútbol, pero a lo mejor eres mejor para otra cosa. Entonces no le quitaba ese sueño de ser futbolista, pero lo motivaba a experimentar otras cosas. Hasta que llegó el punto donde él fue un excelente investigador, un excelente escritor y un excelente pedagogo. Pero entonces realmente uno nunca sabe a qué se va a dedicar. Jamás, yo cuando estaba en secundaria, cuando estudié en la vocacional, cuando estuve en primaria, odiaba la escuela. Yo entré a la universidad en 2016 y me di cuenta que mi vocación era ser docente o estudiar para docente un mes antes de inscribirme. Entonces, realmente no sabemos para qué. O sea, mucha gente no tiene claro el futuro que tienen, pero sí existe una forma de identificar qué es lo que te gusta, y hay una forma de apoyar a tus hijos. En este caso, como se los comento, o sea, no decirles que eres muy malo para el fútbol, dedícate a otra cosa. Eres bueno para el fútbol, pero a lo mejor eres mejor para la música. Prueba con la música, porque no le quitas esa inspiración que tiene el niño. Simplemente lo alientas, ¿no? A que experimente y pruebe en otros lados y a lo mejor por ahí encuentra algo mejor para él. Efectivamente. Pues la verdad son grandes detalles, y más ahorita para la juventud de hoy en día, ya que realmente, como lo habías dicho, lo que hace el gobierno, pues sí experimenta literalmente a los niños para crear una sociedad que ellos puedan hacer manipulable. Y ahora en estos casos, pues también igual tratan de mejorarlos, tratan de ayudarlos y tratan de hacer lo mejor posible. Te voy a decir que tiene el gobierno de erróneo con la educación.
existen países que tienen el mejor sistema educativo, tal como lo es Finlandia, como lo es Suecia. ¿Y qué hace el gobierno? La gente de allá sale estudiada y perfecta y tienen el 80% de su población educada. O sea, copiémosles el sistema educativo. ¿Cuál es el problema? Tú copias el mejor sistema educativo, en este caso, pero dime si pasa esto allá en Suecia. En Suecia, yo te digo, ¿sabes qué? Mi tienda está abierta, pero yo tengo que salir, yo tendero tengo que salir. Si compras algo, deja el dinero aquí, toma el cambio y llévate el producto. En Suecia lo hacen, agarran el producto que necesitan, depositan el dinero, agarran el cambio y se van. Si tú haces eso aquí en México, se llevan todo el producto, todo tu dinero y todo el cambio. ¿Y dónde quedó todo lo social? Exacto. Entonces, hablar de educación es hablar también de la cultura. La educación siempre va a ir ligada a la cultura. Entonces no puedes copiar un sistema educativo si no copias su cultura. Y eso es lo que pasa con el gobierno. Agarran la educación por competencias porque en cierto lugar funcionó, pero aquí no va a funcionar porque no tenemos la misma cultura. La cultura está en efecto. Sí, es como pensar que porque en Francia se hace tal cosa, también va a funcionar en México, pero en México no es Francia, ni los mexicanos somos franceses, por lo tanto, obviamente va a tener un resultado distinto. Efectivamente. Bueno, ya entrando a lo mejor en otros temas distintos, cosas bizarras que te hayan pasado, no necesariamente tiene que ser algo paranormal o de terror, algo, o sea, una experiencia única, diferente, divertida que hayas experimentado. Ya sea como docente o como alumno. Ajá. Sí. Cuando, o sea, no, tal vez no bizarro, pero tal vez es como que la mejor experiencia que he tenido yo como docente, como alumno. Hubo un momento donde se hizo una ponencia en Puebla. Yo, bueno, como ustedes me conocen, tal vez cuando me conocieron ustedes ya como amigos, se dieron cuenta que cuando hay una persona desconocida no hablo. O sea, soy muy introvertido en ese aspecto. No me gusta ser tan confianzudo. Entonces, cuando llegamos allá, yo vi infinidad de ponencias por parte de autores que, wow, mi profesor, voy a decir su nombre porque de verdad, si alguien escucha este podcast y le interesa, pueden buscar su nombre. Tiene hasta el momento, me parece que 8 publicaciones en libros, tiene 4 publicaciones en revistas, incluyendo revistas internacionales como lo es España, y también tiene cerca de 12 ponencias subidas a la red. Este profesor se llama Juan Martín Ceballos Almeraya. Es el profesor que más me inspiró. De hecho, yo también tengo ya algunas publicaciones gracias a él. Y eso es a lo que voy. Tal vez la experiencia más chida que yo recibí fue por parte de este profesor, que me dijo, ¿sabes qué? ¿Te interesó esto? Sí. Pues como tú eres el más aplicado a mi salón, y si te gustó esto, yo te voy a traer y te vas a poner a exponer tu proyecto. Y nada de que no quiero nada de aquello. Él mismo pagó la inscripción. Él mismo me dijo, te voy a poner a estudiar, y día con día revisó mis trabajos, mis presentaciones, y de hecho cuando se publicó esta presentación, cuando fue mi presentación, fue 2 días después de aquel incidente, digamos que fue bastante malo, que fue el terremoto del 2017, el 19 de septiembre del 2017. Yo expuse 2 días después. Él me dijo, la escuela está cerrada, porque lo tenía que hacer desde la escuela. Nos vamos a mi casa y ahí expones. Ahí presentas y vas a hacer todo lo que tengas que hacer. A las 8 te va aquí en la escuela y de aquí nos vamos. Pagó el Uber y todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Aquí está la presentación. Yo no voy a hablar. Esta es tu publicación. Y te me pones lo mejor que puedas. Primera vez que yo frente a desconocidos expuse, y fue lo mejor que me pudo haber pasado.
me encantó, ahora ya puedo hablar con gente desconocida, o sea, y no es nada más de, ¿sabes qué? Es que tal vez este tema, no, o sea, si a mí me gusta un tema, te lo explico y te lo digo y punto, o sea, no me gusta que nada más de, ¿sabes qué? Hola, ¿cómo estás? No, ahora vamos a hablar bien porque pues si tú me iniciaste la conversación, hay cosas que tenemos que hablar. En pocas palabras te explayas en pocas palabras. Sí, ahí básicamente ese profesor me abrió más las puertas a ser un docente real y no solamente alguien que se cierra a una sola personalidad. Fíjate qué bonito, porque creo que de eso se trata, ¿no? Precisamente que tu maestro, porque por algo se llama maestro, no nada más te transmite a lo mejor conocimiento que viene plasmado ya en libros o en algún lugar, sino que de alguna forma también te motive y te inspire a crecer como persona, a hacer cosas distintas, a salir de tu zona de confort, que fue lo que él hizo contigo precisamente, ¿no? Sí, de hecho yo tuve muchos problemas emocionales desde aproximadamente 2014. Yo tenía muchos pensamientos negativos e incluso pensamientos suicidas. Cuando yo entro a CEDVA, pues digamos que normalmente en un grupo, o sea, hay un famoso meme, ¿no? Que se extraña la universidad porque extraño hacer una exposición en un grupo donde está una madre soltera, una persona de 30 años, el matado y el marihuano. Y llegó un punto, o sea, ese meme suena chistoso, pero yo le decía a mis amigos, es que básicamente ese meme soy yo a excepción de lo de madre soltera, porque soy un chico que no le importaba la escuela y perdió 3 años de estudio. Aparte, o sea, yo era el fósil de mi grupo. Aparte de eso, yo era el que se drogaba, yo era el desmadroso, yo era el que aportaba las ideas, era el aplicado, el matado. Entonces cuando este profesor se percata de eso, ¿sabes qué, Edgar? A ti te voy a poner trabajos más complicados, vas a leer este libro, tienes 10 y cosas así. Hubo un momento donde todo mi grupo, él nos enviaba libros para básicamente leer de un día para otro. No los culpo a mis compañeros porque pues si no están acostumbrados sí es bastante pesado. Claro. Entonces él nos decía, lo tienen que leer al menos tantos capítulos, 3 capítulos, ¿no? Y llegábamos y solo éramos 3 personas las que participaban, luego eran 2, a veces nada más era yo. Llegó un punto en el que decía el profesor Ceballos, ¿sabes qué, Edgar? Te me sientas allá y nadie va a hablar hasta que no participen y me respondan las preguntas. Tú te quedas callado y a la primera que hables repruebas. Entonces es cuando te das cuenta que a él sí le interesaba realmente que los alumnos aprendieran. Porque fácil y sencillo cualquier otro docente, Edgar contesta, Edgar contesta, Edgar contesta y punto. Ya, se soluciona. Pero ¿cuál es el punto? ¿Nada más le estás dando clase a uno? Obviamente no. Entonces eso fue lo que yo poco a poco le fui diciendo. Entonces es que me gustan mucho sus clases, es que esto, es que aquello. Y me dijo, yo noto cuando dices tus chistecitos que hay problemas en tu casa, que hay problemas contigo, ¿qué pasa? Y poco a poco me fue abriendo más las puertas y me empezó a decir, mira, es que te ves así, te ves aquello, por algo te drogas, por algo tomas, por algo esto, por algo aquello. Con él pude desahogarme, con él pude hablar todo, y fue cuando él me empezó a decir, ¿sabes qué? Tú tienes mucho futuro como para estar pensando en esas tonterías. Me decía, date cuenta, tus compañeros bien quitados de la pena, no hacen nada del trabajo, tú lo entregas todo completo y todos tienen 10. En pocas palabras, tú eres el matado de esa. Exactamente. Entonces este profesor fue quien poco a poco me ayudó mucho a salir de eso y también me ayudó a crecer como persona y como pedagogo. Eso suena muy genial, la verdad. Y en estos momentos, bueno, ya sabemos que te sientes genial ahorita así como docente. ¿Qué es lo que piensas en tu futuro? De qué es lo que podrías hacer más adelante. ¿Sientes seguir como docente igual o seguir más o menos como con los pasos de tu maestro? Yo quisiera seguir con los pasos de mi profesor. Me gustaría hacer más publicaciones, investigaciones, pero con respecto a la docencia sí me gustaría darme un espacio, porque pues como lo dije en un principio, mi meta siempre ha sido trabajar en recursos humanos y hay una empresa que me llama mucho la atención para trabajar ahí. Es la empresa de donde todos compran en línea, ya saben cuál. Sí, ya. Hay muchas, pero las vamos a dejar así. No vamos a dar goles ahorita. Jeff Bezos, si estás escuchando este podcast, ya tienes aquí un candidato. Entonces,
Esa es una de mis metas a futuro, pero como pedagogo docente me gustaría publicar y hacer más estudios de la educación. Ahora, en cuestión de docencia, mientras te dure esto, ¿en dónde te ves en el futuro? ¿En dónde te gustaría dar clases? ¿Qué te gustaría como aportar como maestro a tus alumnos de aquí a un futuro? A mí me gustaría dar mucho clases en preparatoria, porque siento que es el momento más crucial, aparte de la infancia, de los alumnos con su futuro, porque muchas veces están perdidos, muchas veces están indecisos, no saben qué hacer con su futuro, y es ahí donde tal vez en lo que sería segundo año, tercer año, puedes decir, ¿sabes qué? A lo mejor tú tienes talento para esto, podemos ver poco a poco tu talento aquí y haces un examen para esta escuela, para esta universidad, y si no te gusta puedes volver a probar. O sea, no, por desgracia estamos tan clavados en la idea de que si repruebas ya fracasaste en la vida, que muchas veces no se percatan que a lo mejor reprobaste por alguna otra razón. A lo mejor entraste al Politécnico con examen perfecto a la carrera de ingeniería, a una carrera de ingeniería electrónica, y a lo mejor eso no es lo que te gusta. A lo mejor a ti te gusta la filosofía, pero entraste porque pues estudiaste y te aplicaste, pero estando allá adentro, ¿cuántos años vas a perder realmente? Y te estás enfocando en pocas palabras en algo que no quieres. No vas a disfrutar. Entonces eso es, como docente sí me gustaría estar en ese punto de apoyo. Ok, ahora, en modo docente, ¿qué consejo le puedes dar tanto a compañeros, docentes, colegas tuyos, como a alumnos y padres de familia? O sea, uno para cada uno me refiero. Ok, para docentes, que no se cierren al simple hecho de ser docentes, porque ellos son los que van a tener mayor impacto, sobre todo en los de primaria, porque hay muchos mundos que hay fuera de la escuela. Como lo dije en un momento, los niños son un mundo diferente, todos piensan diferente. Entonces no se pueden cerrar a la idea de lo que a lo mejor dijo Piaget, a lo que a lo mejor dijo Freud, a lo que dijo Erikson, porque hay muchas cosas de por medio. Alguna vez podemos decir es que a lo mejor Erikson hablaba de un estadio y tiene razón con este alumno, pero a lo mejor las etapas de Freud tienen más razón con otro alumno. Entonces ese es un punto para los docentes, un consejo para los docentes. No se cierren nada más a lo que diga un libro, no se cierren, interactúen más con sus alumnos. Yo sé que para una escuela pública es más difícil, pero interactúen con sus alumnos. Para los alumnos que puedan llegar a escuchar esto, no todos los maestros son malos, no todos los maestros buscan hacerles daño, porque hay algunos que sí son muy manchados y no buscan darles una lección. Y cuando hay un profesor que se acerca a ustedes sin llegar a más allá de decir, ¿sabes qué? Yo puedo escucharte, obviamente con sus límites personales, no tengan tanto miedo a expresar lo que sienten, porque muchas veces los padres de familia o cualquier otra familia, un familiar, un conocido les dice, ¿sabes qué? Tú por llorar eres tal vez maricón, eres una persona débil. Muchas veces ese sentimiento que se siente de frustración por parte de los niños no lo expresan y se va guardando y se va guardando y se va guardando y se genera un problema. Entonces, como consejo para los niños, expresen lo que sientan, no tengan miedo a pedir ayuda. Y para los padres de familia, los niños se pueden equivocar, los niños pueden jugar, pueden divertirse. No todo es perfección. No todo es perfección en este mundo. Porque si todos fuéramos perfectos, entonces no tendríamos ni siquiera por qué dar clases. Ustedes no tendrían por qué aprender a ser padres. Sí, así es. Oye, y ya por último, ¿cómo ha cambiado la pandemia la educación? Es un tema muy complicado eso, porque es curioso, un famosísimo meme que hay ahorita en las redes sociales es que dice, yo viendo cómo mis alumnos en el examen virtual sacaban 10 y ahorita no pasan del 3. Entonces, es que están jugando Fortnite, es que están viendo videos, incluso hay muchos memes que pegan y todo. Ajá. Entonces cambió mucho, porque más allá de los alumnos, los docentes, la mayoría no se quiso adaptar realmente a la educación. A la educación, exactamente. O sea,
tú ves, yo veía compañeras de trabajo donde, ¿saben qué? Esto estamos viendo, pongo mi pizarroncito virtual, te lo explico en una diapositiva y punto, te dejo el ejercicio de tu libro. Y luego estaban otros docentes, como mi hermano, como conmigo, vamos a jugar tal cosa y vamos a interactuar. Y es que, por ejemplo, es que Miguel Hidalgo ya estaba bien desesperado, y entonces fue cuando dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero que los españoles estén aquí, jode, y vamos a ponernos en su contra. Sí. O sea, se nota la diferencia, claro, de Miguel Hidalgo, general de independencia, o sea, sí. Entonces, en pocas palabras, le estás dando tu caché, podríamos decirlo, sí, ¿no? Claro. Tu forma de ser para darle una explicación a algo menos. El punto es llamar la atención del niño. Sí. Aquí, perdón que los interrumpa, pero yo tuve un maestro, el mejor que he tenido en toda mi vida, no recuerdo su apellido, pero sé que se llama Pedro, en la secundaria. Personajazo. Lo que me estás contando es de cuenta que estoy reviviendo ese momento, porque era el único, de verdad el único, que sí se prestaba tanto a interesarse por los alumnos y saber qué era de ellos, por qué actuaban de tal forma y etcétera, qué problema no tenían. Y también cuando te contaba las cosas, a mí en la vida me había gustado la historia y la geografía. A partir de que tuve a este maestro, la historia me fascina y la geografía igual. Hoy en día, bueno, me gusta mucho la geopolítica y todo esto, pero todo nace desde ahí. Y este maestro precisamente fue una inspiración para mí, porque él llegaba y te contaba las cosas con anécdotas que a él hubieran pasado, te hacía ademanes, te contaba chistes dentro de la misma explicación. Me acuerdo que cuando nos contó sobre Copérnico, en este famoso juicio que le hacen y él sale y dice, y sin embargo se mueve, él lo contó a su manera y como si él hubiera sido Copérnico, actuando adentro del juicio y tal, y cuando salió hizo hasta la demanda de yes, ¿no? Y sin embargo se mueve, jotos, no sé qué. Entonces fue algo tan gracioso y tan divertido y tan entretenida la clase, que cada que él llegaba y te daba una clase, duraban 1 o 2 horas. Se te iban como en 5 minutos. Hay maestros que las hacen eternas, él las hacía fugaces. Y hasta hoy en día, cada que recuerdo maestros o algo, indudablemente viene a mi cabeza este maestro con un gran aprecio, precisamente por eso mismo que estás comentando. Ahora, fíjate que también igual tuve una experiencia en secundaria. Solamente tuve 2 maestros que valieron la pena en mi vida. Ajá. Y obviamente uno se apellidaba Urbano. De hecho, él en ese tiempo, para mí sí era como que bueno, su carácter era de así como que diciendo de, a ver niños, vengan para acá. O sea, así era como que muy malo. O sea, tú lo veías, ¿no? Pero ya conociéndolo bien, en la que era la música, la verdad me gustaba mucho cómo lo daba. Por eso me interesé un poco más en la música, o por qué me gusta la música. Sí. Y obviamente ya cuando llegaba a ver niños, saquen sus flautas, órale, y vamos a tocar, ¿no? Pero lo más chido es que luego a veces tocaba la guitarra con nosotros y obviamente armonizábamos una de las canciones. De hecho, él cantaba mucho lo que era el Tri, Aragán, todo esas. Y obviamente era muy bueno. También tuve otro profesor que era tanto de electricidad y también igual era de civil. Ese maestro, la verdad, mis respetos para él. Nos enseñaba de una manera tan firme, pero a la vez como de amigos. Y obviamente yo tuve de amigo a su hijo. Y éramos inseparables, éramos muy de carnes, pero su papá, bueno, el maestro, nos enseñaba de una manera que digas, órale, así lo vas a entender, pero quiero que lo entiendas bien. Sí. O sea, para que digas, si te lo voy a decir es porque lo vas a aprender, pero lo vas a entender bien. Sí, por supuesto. Y obviamente me encantaba, o sea, daba sus clases de una manera muy rápida, pero muy buena. Y seguro que era la clase que más esperabas, ¿no? Con más ilusión o con más ganas. Eran las clases que más esperaba porque con los otros maestros no me daba esa conexión. Y también estoy seguro que eran la clase en donde sacas mayor calificación. De hecho, reprobé en una de ellas. Ah, bueno, ok. Pero pues de hecho me ayudó, ¿sabes qué? Vamos a mejorar esas notas. Y dije, ahora. A mí en el Harmon Hall tuve un maestro que cuando te contaba algo hacía acentos diferentes, acento de gente de color por no decir otra cosa. Sí. Está bien. Acento de pocho, acento de lo que sea, y le salían tan así nítidos los acentos. Y también porque él te decía, es que si las personas de Chicago van a no sé, Arizona, no se entiende la gente, si van acá y allá porque los modismos, las contracciones, etcétera. Pero te lo explicaba de una forma muy bien, porque luego en las canciones pues sabes que las reglas gramaticales prácticamente no existen y usan muchas contracciones y etcétera. Entonces siempre nacían ese tipo de dudas y era lo que él hacía, pero te enseñaba el inglés haciéndote reír
Entonces siempre se te quedaba grabado ese conocimiento y de verdad era como una experiencia muy positiva. Exacto. Bueno, Edith, ¿y algún otro comentario que tú te gustaría hacer o algún recuento? Sí, yo tengo una experiencia totalmente diferente con el profesor Urbano y con el profesor Martín. Estudiaron en la misma escuela. Creo que fueron a la misma escuela, de hecho. Sí, okay. Nada más que unos años después. Con el profesor Urbano, digamos que ya estaba en edad sí. avanzada, muy avanzada. Muy avanzada, de hecho. Entonces, ya cuando a mí me tocó que diera clase, pues ya estaba muy metido en su ideología de educación, bastante metido. De 3 años que lo tuve, los 3 años me enseñó la misma canción. Entonces no fue así como que mucha diferencia. Y con el profesor Martín solo lo tuve en tercero de secundaria. Me puso de apodo The Punisher o el castigador. Y tú dirás, pero si es un gran antihéroe. Sí, lo puso porque dijo que a que no le hiciera la tarea a Martín, yo le iba a dar un beso. Ok, no era un premio, era un castigo. Era un castigo, de hecho. Exactamente. Sí. Entonces, sí, se notan mucho las diferencias. De hecho, pues muchas diferencias, como dices, por los años también igual, ¿no? Pero bueno, pues vamos a dejar por aquí el podcast. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan divertido, pero más que otra cosa, sobre todo que hayan aprendido, ya que nunca mejor dicho, tenemos de aquí a un docente y para eso es este podcast. Ojalá que el mensaje que pues les intentó transmitir tanto llegue a padres de familia, a alumnos, no sé, profesores, etcétera. Y yo creo que el punto de vista que él da es algo muy humano y con mucha empatía, y creo que es algo que se necesita hoy en día, porque pues de una u otra forma cada vez, por desgracia, como sociedad carecemos más de esto, y creo que es súper necesario, sobre todo en esta área, porque los niños son el futuro y dependiendo cómo los eduques y los valores que les inculques es el tipo de profesionistas o de personas que vamos a tener en un futuro, valga la redundancia, y pues por lógica el país va a ser mejor o peor en consecuencia. Pero bueno, bizarros, bizarras, sin más, suscríbanse, compartan, dejen un like, comenten aquí abajito lo que ustedes gusten, y sin más, nos escuchamos en el que sigue. Yo fui Draco, mi hermano Cero. Adiós. Y el buen Eddie. Nos vemos. Cuídense, bye bye. Hasta la próxima. Chao.